Hola viajeros, tenemos la llegada de Odio, la versión corrompida de Osteto, el cual pertenece a la saga de Live Alive. Odio cuenta con muy buenas habilidades de espada, las cuales lo hacen una muy buena opción en combate. Así que si quieres saber si vale la pena o no invertir tus gemas en él, quédate hasta el final y lo sabrás. Tienes que saber que Odio es un guerrero, el cual cuenta con muy buenas habilidades, las cuales pueden golpear hasta un total de 9 veces y además hacen efecto contra la debilidad de oscuridad. Además, tienen la capacidad de poder otorgar mejoras de daño y golpes críticos a todo tu equipo de vanguardia. Dentro de sus habilidades, las que más destacan son su ataque de espada, llamado Furia del Odio, implica que daña en un 30% a la fila del frente y después de ello realiza ataques de espada en AoE, el cual dichos ataques golpean también la debilidad de oscuridad por un total de 6 veces. Su otra habilidad de apoyo, Odio Generalizado, realiza daño a toda la fila del frente en un 50%. Luego de ello, aumenta el daño en 20%, garantiza un golpe crítico para cada uno y además recupera un BP. Y por último, su otro ataque de espada llamado Odio Absoluto realiza un ataque de espada a un enemigo con potencia base de 40, pero al usar todas sus cargas consume el 60% de todos tus aliados para que al final puedas golpear hasta un total de 8 veces al rival. Con respecto a sus pasivas, el Rey Oscuro Solitario implica que cuando un aliado cae en combate, recupera el 100% de su SP, recupera 5 cargas, vuelve a habilitar la Ultimate Skill y llena dicha barra al 100%. Además, aumenta el ataque físico en 15%, como también aumenta el daño en otros 15%. La segunda skill, llamada Furia, implica que cuando su HP está por debajo del 75%, aumenta su ataque físico en un 15% y el daño en otros 15%, y además garantiza golpes críticos. He de mencionar que en un futuro tendrá su habilidad de linterna, llamado Antropofobia, con el cual cuando no lucha en la línea de frente, aumenta el multiplicador de daño de los golpes críticos en 1.4. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate Skill, pues se trata de realizar 4 ataques de espada con una potencia de 110, el cual golpea la debilidad de oscuridad. Ahora, con respecto a la X Skill, esta aún no está disponible, pero cuando se habilite, Odio va a poder permitir hacer que nuestros aliados que se encuentren en vanguardia, cuando reciban golpes mortales, queden con 1 de HP, pero además de ello, va a otorgar un conteo de muerte a los aliados de la retaguardia, el cual al llegar a 0, estos caerán en combate. Con respecto a Odio, su rol principal es de ni más ni menos que ser un DPS de ataque, el cual para aumentar sus atributos y su cantidad de ataques, sí o sí requiere causar daño a sus aliados, ya que de esa forma podrá sacar su máximo poder, con lo cual podrá romper varios escudos de forma continua, con gran potencia. Por lo que si me preguntan en qué tier lo pondría, yo diría que estaría en la tier S+, ya que actualmente es uno de los mejores guerreros que se tiene en el juego, gracias a su gran poder y potencia. He de mencionar que lo único malo que tiene es que si actúas antes que el enemigo, es más probable que tanto Odio como tus aliados sean derrotados por el consumo de HP, como también él no es compatible con los personajes que se fortalecen por tener su HP completo. Entonces, ¿vale la pena usar tus gemas en él? Pues yo te diría que sí, vale la pena, pero siempre y cuando no tengas a ningún guerrero de tier SS o tier 0, ya que a estas alturas del juego nos conviene tener un equipo lleno de personajes que puedan hacer más de 5 ataques consecutivos, ya que así podrías romper varios escudos al rival, como también podrías causar una gran cantidad de daño. Ahora, si no cuentas con suficientes gemas para poder invocarlo por pity, digo por pity porque hay casos en donde el personaje no sale y tenemos que invocarlo a la fuerza, lo mejor sería que esperes a que su banner regrese,
en el futuro, en donde lo más seguro es que haga su reingreso pero con sus 6 estrellas y con su habilidad de linterna. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión sobre Odio. ¿Creen que vale la pena gastar sus gemas en él? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos luego con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.